Muy buenas señores, estamos aquí en un nuevo vídeo para tratar sobre un tema algo especial en este canal, que sería el tema de los contaminantes y la contaminación que estamos nosotros vertiendo en nuestro planeta. Concretamente nos vamos a centrar en dos capas que son de vital importancia para la existencia de vida en nuestro planeta, que sería la atmósfera y la hidrosfera. Para entender bien la contaminación de estas dos capas, primero tenemos que entender las características más importantes de estas capas. Empezando por la atmósfera, nosotros aquí vemos que la atmósfera está compuesta por distintas subcapas, cada una con una concentración distinta de gases, distinta temperatura y con unas propiedades distintas. Lo que más nos importa de esto es que la atmósfera la tenemos que entender como una cubierta que tiene el planeta Tierra con dos funciones principales, dos funciones que son básicas para que exista la vida en nuestro planeta y que son de vital importancia que las tengamos en cuenta para entender la contaminación de la atmósfera. La primera función que ejerce la atmósfera es la función protectora. Al ser una capa que cubre la Tierra, nos va a proteger de dos cosas principalmente. Por una parte, de radiaciones nocivas que emite el Sol a través de sus rayos, y que hace, digamos, como de filtro, de manera que deja pasar una serie de radiaciones que son menos perjudiciales para la vida y las radiaciones más perjudiciales las rebota, es decir, impide el paso de estas radiaciones. Y por otra parte, es una función protectora porque reduce el impacto de los meteoritos. Los meteoritos que están en el espacio interplanetario no tienen rozamiento. En el momento en el que pasa por estas capas atmosféricas que tienen una serie de gases o que están compuestas por una serie de gases, pues va a empezar a haber rozamiento hasta que el meteorito termine desintegrándose o pase a tener un tamaño mucho menor del que tenía en un primer momento antes de entrar en la atmósfera. Otra de las funciones que tiene la atmósfera es la función termorreguladora, porque en esta imagen, que me parece muy importante que la entendamos y la tengamos en cuenta, vemos esta cubierta de gases que tiene la Tierra, y hay ciertos rayos solares que, como he dicho, rebotan. Estos rayos solares son perjudiciales para la vida y sin la existencia de esta capa, pues la vida tal y como la conocemos hoy en día no podría existir. Pero hay ciertos rayos solares que deja pasar, que es el calor que tenemos aquí en el planeta. Al pasar este calor pueden pasar dos cosas, que es que estas radiaciones reboten y al rebotar salgan de la atmósfera y salgan de nuestro planeta, o que vuelvan a rebotar en la atmósfera y entren de nuevo. Y esto permite a la Tierra tener una temperatura media estable. Nosotros tenemos unas variaciones de temperatura, oscilamos en unas temperaturas en unos límites bastante cercanos. No somos un planeta como por ejemplo Marte o Mercurio, todos esos planetas que carecen de esta atmósfera y durante el día alcanzan temperaturas de 50-60 grados y durante la noche alcanzan temperaturas de menos 200 grados. Nosotros no pasa esto en nuestro planeta. Nuestra temperatura media es de unos 15 grados, perfecta para la vida tal y como la conocemos. Es cierto que en ciertos lugares del planeta las oscilaciones son mayores, pero bueno, nunca vamos a tener un nivel tan alto de temperatura como son 50 grados y un nivel tan bajo por la noche cuando no estén incidiendo los rayos solares de menos 200. En esta temperatura media juega un papel fundamental también la hidrosfera, que la veremos. Este efecto que yo acabo de comentar, de que entran los rayos solares o el calor de los rayos solares, y al rebotar vuelven a rebotar y se mantiene ahí esa temperatura, ese calor dentro de la Tierra, es lo que se llama efecto invernadero natural. Porque el efecto invernadero es un efecto natural que tiene la atmósfera y que es necesario para la vida. ¿Cuál es el problema? Que debido a los contaminantes que nosotros estamos lanzando a la atmósfera, contaminantes que pueden ser de estos cuatro tipos, los gases que todos los conocemos, los gases que producen los coches, las industrias, los CFC, que son los fluorocarburos, que son los eh, aerosoles y refrigeraciones y demás, partículas sólidas, como puede ser, por ejemplo, la erupción de un volcán que emite partículas sólidas a la atmósfera, el ruido de toda la maquinaria que nosotros hemos inventado y que afecta muchísimo a las especies animales que viven en las capas estas de la atmósfera, ¿no? Y la luz, que la contaminación lumínica, que los que vivimos en ciudad conocemos la contaminación lumínica porque no vemos estrellas, por desgracia. Todo eso va a afectar a la atmósfera principalmente en este efecto invernadero natural. Y lo que vamos a originar, o lo que estamos originando
por este tipo de contaminación atmosférica es lo que se llama, o lo que comúnmente llamamos aumento del efecto invernadero, cuya principal consecuencia es el cambio climático. Y esto tenemos que tenerlo bien claro porque el efecto invernadero es la causa, o el aumento del efecto invernadero es la causa, y la consecuencia es el cambio climático. ¿Qué es el aumento del efecto invernadero? Bien, si nosotros tenemos una capa que lo que hace es evitar que los rayos solares en forma de calor que penetran en la Tierra no se escapen, sino que se mantengan dentro de la Tierra para, como he dicho, crear una temperatura media, si nosotros emitimos una serie de gases que provocan que esa capa sea cada vez más gruesa, vamos a originar que más cantidad de calor se acumule dentro de la atmósfera. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros aumentamos la cantidad de calor que hay alrededor de la Tierra, lo que estamos haciendo es aumentar la temperatura. Y ese aumento de la temperatura es lo que provoca el cambio climático. Aquí, causas de este cambio climático a efectos industriales o a efectos humanos pueden ser, por ejemplo, la quema de bosques, la actividad industrial, el uso de vehículos con motor. Todo esto va a ocasionar, como he dicho, la emisión a la atmósfera de gases que aumentan el grosor de esta atmósfera. Por lo tanto, aumenta el grosor o el efecto del efecto invernadero. ¿Qué origina esto? Que la Tierra recibe los rayos solares y se calienta más. Por lo tanto, al aumentarse más la temperatura, va a provocar que ciertos ecosistemas cambien sus condiciones climáticas, sus factores abióticos. Estos factores van a originar, por ejemplo, que al aumentar la temperatura de la Tierra se produzca el deshielo de los casquetes polares. Si aumenta el nivel del mar, hay muchas zonas costeras que quedarían por debajo del nivel del mar, por lo tanto el mar las engulliría. Por otra parte, vemos que hay animales que viven en estos casquetes polares que terminan por desaparecer literalmente su ecosistema y por lo tanto mueren muchos de estos. Extensión de regiones desérticas, porque al igual que en los polos, al aumentar la cantidad de calor que les llega, se produce el deshielo y aumenta la temperatura, va a haber ciertas zonas del mundo cada vez más desérticas y eso puede afectar directamente a nosotros, pues por ejemplo, porque cada vez haya menos lugares donde poder plantear o desarrollar la agricultura y muchas distribuciones de especies animales que van a cambiar esa distribución, es decir, va a haber muchos animales que por estos cambios ambientales van a verse obligados a emigrar. Todo esto son consecuencias que pueden afectarnos a nosotros, que nos están afectando ahora, tal y como ahora mismo. O sea, a día de hoy ya estamos viendo los efectos del cambio climático y que nos van a afectar sobre todo en el futuro. Se estima que esto llegará a ser un problema grave hasta el punto de que nos afecte muy directamente a la especie humana dentro de tan solo 50 años. Por lo tanto, es importante, es muy importante hacer un buen uso de todo lo que nos rodea. Esos usos, para que los tengamos en cuenta, pues puede ser reciclar los residuos que nosotros originamos, ahorrar energía, consumir ciertos productos que no contaminen tanto. También hay ciertas pautas o legislaciones que están llevando algunos gobiernos para evitar este aumento del efecto invernadero, pero no son suficientes. Esto sería en cuanto a la contaminación atmosférica. Pero también hay una cosa muy importante que es la contaminación de la hidrosfera. Como todos sabemos, la hidrosfera es la parte de la Tierra que está compuesta por agua. El agua que es la molécula principal, la molécula base para que exista la vida en nuestro planeta tal y como nosotros la conocemos. Además, el agua tiene un papel fundamental en el clima de nuestro planeta, porque las propiedades del agua le confieren una serie de características que determinan principalmente el clima de nuestro planeta. Esas propiedades pueden ser tener un punto de ebullición y de fusión muy alto, por lo tanto encontramos mucha cantidad de agua en estado líquido. Otra de las propiedades podría ser una elevada capacidad calorífica, la capacidad que tiene el agua de absorber calor y después de emitirlo para hacer que la temperatura sea mucho más estable. Eso lo vemos fácilmente, por ejemplo, los que vivimos en zonas costeras y los que viven en zonas más alejadas del mar. Las temperaturas son mucho más extremas en verano y en invierno en zonas que no son costeras que en zonas costeras.
¿Qué es lo que pasa? Que la hidrosfera puede ser quizá, junto con la atmósfera, las dos capas más contaminadas a día de hoy. Estas contaminaciones pueden ser a través de residuos sólidos, a través de sustancias disueltas, a través de seres vivos o a través del calor. Las, los contaminantes de tipo sólidos son todos los plásticos. Por ejemplo, el plástico es un material que no es biodegradable y por lo tanto mueren muchísima cantidad de especies animales debido a este plástico que está contaminando. De hecho, hay ya islas completas que son de plástico. Islas de plástico. Y con lo que todo ello origina a nivel de la contaminación como tal del agua y la cantidad de especies animales acuáticas que mueren a lo largo del año por culpa de esta contaminación de residuos sólidos. Después tenemos sustancias disueltas, todos los abonos químicos, los metales disueltos, todo eso va a contaminar el agua y va a afectar directamente no solo a las especies, no solo a los ríos, sino también a nosotros los humanos, ya que a día de hoy mueren muchísima cantidad de personas, sobre todo en África, por contaminación de agua debido a gastroenteritis y a enfermedades que tiene dentro del agua porque no es agua potable. Estas enfermedades pueden ser por estas sustancias disueltas, como puede fertilizantes que están en la tierra y que terminan yendo al mar o a ríos, metales disueltos procedentes de industria, pero también por seres vivos, es decir, hay ciertos microorganismos que pueden vivir en el agua que van a contaminar el agua y van a originar que esa agua no sea potable. La hepatitis, la gastroenteritis son enfermedades debidas a virus, la salmonellosis, el cólera, producidas por bacterias, todo esto lo ingieren ciertas poblaciones que no viven en países desarrollados y que de beber este tipo de agua mueren diariamente miles y miles de personas por este motivo. Y por otra parte el calor. Las industrias emiten muchísima cantidad de calor no solo a la atmósfera, sino también al agua. Y esto va a originar que los cambios, se produzcan cambios climáticos en el agua que sean perjudiciales para las especies que viven en este agua. Por supuesto, contaminaciones de mar y de océanos, las aguas continentales. Tenemos que distinguir bien entre las aguas continentales, que es todo lo que forman ríos, lagos, lagunas, torrentes, glaciares, aguas subterráneas, que son súper importantes, y la contaminación de aguas de mares y océanos, que pues todos los mares y océanos. Todos los contaminantes van a afectar a todos los tipos de agua, pero es cierto que, por ejemplo, el tema de contaminantes sólidos como el plástico afecta mucho, mucho a los mares y océanos, mientras que el vertido de sustancias disueltas o de virus y bacterias de seres vivos van a afectar sobre todo a las aguas continentales. Y bueno, espero que se haya entendido bien todo el tema de los contaminantes y todo lo que nos falte por ver, pues lo preguntaremos en clase.